Bienvenidos amigos a Entrevistas en el Vocero Hispano TV. Hoy vamos a tratar el tema de los mitos relacionados con la vacunación contra el COVID. Se ha visto de todo en las redes sociales. Gracias a Dios y gracias al trabajo de gente que ha tratado, que ha luchado por eliminar esos mitos, ya se han apagado un poco en los medios sociales, pero desde que comenzaron las vacunas, desde que se hablaron las vacunas, comenzaron a salir una cantidad enorme de fantasías a través de los medios sociales. La gente comenzó a enviárselos unos a otros. Ahí tenemos algunas imágenes, no sé si ustedes pueden verlo ahora, de la cantidad de cosas que dicen que supuestamente provocan las vacunas. Y entre esos mitos también están cosas como esta, por ejemplo, de que la gente le inyecta un microchip, algo así. Bueno, pero para tratar sobre estos temas, tengo conmigo a la doctora Marisela Castillo de la Universidad de Michigan, con quien voy a hablar sobre estos mitos, de dónde salen, y vamos a desmentirlos para que la gente que ha recibido información, ese tipo de información falsa, sepa que no son ciertas, que son realmente falsas. ¿Cómo estás, Marisela? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy Gracias por estar contenta de con estar nosotros. aquí hoy y de informar a la comunidad. Gracias. Marisela, se han dicho tantas cosas. Te voy a decir, por ejemplo, algunas de las cosas que se han dicho. Se han dicho que las vacunas son inseguras, que se aplican para ensayarlas en humanos, que son tecnologías nuevas que afectan el material genético y se desconocen sus efectos. También se ha dicho que las vacunas debilitan las defensas, que las vacunas no sirven porque hay que seguir con las medidas de prevención. Que con la vacuna te ponen un microchip, que causa infertilidad, y que es mejor que la gente se infecte naturalmente. Creo que esa era la teoría que tenía Donald Trump. Algunos ensayos se han suspendido por problemas graves, dicen ellos. ¿Qué te parecen esas cosas? Bueno, la verdad es que desafortunadamente, pues nuestra comunidad, la forma en que se informa, sobre todo sobre noticias, información médica, es a través de las redes sociales. Yo creo que no hay una buena información en cuanto a dónde pueden buscar información científica avalada y hay veces que también pues, es un poquito difícil entender toda esta terminología médica y estos Sí. términos, es difícil entenderlos desde que empezó la pandemia y ahorita pues obviamente con las vacunas. Sin embargo, pues es importante que no dejarnos convencer de información que no está avalada científicamente. O sea, tenemos que ir a fuentes de información confiables y si hay preguntas, pues definitivamente preguntarles a sus médicos de cabecera, porque pues creyendo toda esta información que no sabemos o que hay dudas, lo único que vamos a hacer es que no va a ayudarnos a nosotros, a nuestra familia ni a nuestra comunidad. Entonces es bien importante ir a fuentes de información confiables, como por ejemplo la CDC, como por ejemplo la World Health Organization, incluso los sistemas médicos, los hospitales tienen sus páginas de internet en donde tienen muy buena información acerca de las vacunas y esa información muchas de las veces está en inglés y en español. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración en cuanto están corriendo todos estos mitos, sobre todo en las redes sociales. Algunas de estas conjeturas que se han hecho con respecto a la vacuna tienen, si bien no son ciertas, pero también crean dudas en las personas. Por ejemplo, esta que dice que las vacunas son inseguras. Entonces, es hasta cierto punto normal que alguna persona piense que sí, que realmente son inseguras porque son vacunas nuevas. Eh, También esta que dice que se aplican como si fueran ensayos humanos. ¿Qué tú puedes decirnos al respecto de eso? Sí, mira, yo creo que es importante mencionar el proceso por el cual pasó la vacuna. O sea, Correcto. normalmente para desarrollar una vacuna se tarda de 5 a 7 años.
debido a la pandemia y a la situación en la que estamos, en que pues mucha gente se ha visto afectada, mucha gente ha muerto, se empezó a utilizar una tecnología para crear la vacuna que ya se había utilizado por varios años. O sea, la tecnología que se utilizó para la vacuna no es nueva, no es algo que empezaron a utilizar el año pasado, sino que ya se había utilizado por mucho tiempo. Entonces, lo único que se necesitaba era descifrar el código genético del virus para poder empezar a utilizar esta tecnología. Entonces, una vez que se obtuvo eso, fue un esfuerzo masivo de instituciones, de científicos, de hospitales, de varias gente que estuvo involucrada, que estuvieron trabajando arduamente para crear estas vacunas y que siguen trabajando. Ahora, las vacunas pues obviamente pasan por ciertos pasos que es muy importante, son muy importantes para ver que sean efectivas y que sean seguras. Ahora, con la creación de estas vacunas no se saltó ninguno de esos pasos, no se hicieron más rápido de lo que debían de hacerse, sino que lo que pasa es que esta tecnología ya se había estado utilizando anteriormente. Entonces, no es una tecnología nueva, sino que se pudo, debido al esfuerzo masivo, como ya mencioné, de instituciones, de científicos, se pudo hacer la vacuna de una forma eficaz y segura. Y la FDA, o sea, la aprobó debido a que se hicieron estudios en bastante gente. Los estudios en la gente, tanto de Pfizer como de Moderna, Pfizer incluyó 47,000 personas y Moderna incluyó 30,000 personas, arriba de 30,000 personas. Entonces, sí, no fueron nada más como que unos cientos de personas, fueron bastantes personas de diferentes edades y de diferentes grupos étnicos. También se incluyeron gente latina. O sea, muchas veces en estos estudios es difícil incluir diferentes grupos y en estos estudios sí se incluyeron a gente hispano-latina. Entonces, eso es bien importante tenerlo en consideración. Y obviamente, pues se hicieron los estudios para ver que la vacuna un cierto porcentaje de la población ha tenido inmunidad contra el virus, ya sea por infección o por una vacuna. Entonces, para llegar a una inmunidad en rebaño, se ha dicho que necesitamos aproximadamente un 70%, 80% de la población tener esa inmunidad en rebaño para controlar el virus, para que el virus no siga contagiando a más gente. Hay algunas de las conjeturas que se han hecho con respecto a la vacuna que a mí me parece un poco preocupante porque afecta, crea la duda y crea el temor en un sector importante de la población que es el sector religioso, la gente que tiene sus creencias religiosas. Por ejemplo, hay una de esas conjeturas que dice que las vacunas contienen células de fetos abortados. No, esto no es verdad, o sea, no contienen células de fetos abortados, o sea, no se utilizaron fetos, o sea, para la producción de la vacuna. La variante del Reino Unido, una también de las mentiras que se ha agregado, es que dicen que salió como consecuencia de que en Reino Unido fue donde primero comenzaron a vacunarse a las personas. No, la variante, o sea, lo que quiere decir una variante es que el virus muta. ¿Y por qué muta? Porque hay mucha gente infectada. Cuando hay mucha gente infectada, entonces el virus empieza a cambiar y muta. Esa es la razón por la cual se salió esta variante, porque hay demasiada gente infectada. Entonces no es como tú lo mencionaste, sino que es más bien porque hay mucha gente infectada que esta variante se creó, no fue por la vacuna. Otra de las cosas que se dicen es que no tiene razón, que no hay razón para vacunarse si después de vacunarse tienen que seguir con las mismas medidas cautelares.
Sí, ahora lo que sabemos hasta el momento es que necesitamos 2 vacunas para obtener una protección hasta de un 95% para no infectarnos con el virus. Sin embargo, lo que todavía se está estudiando y ya los estudios están más avanzados es que en cuanto estemos en contacto con el virus, si el virus puede entrar todavía a nuestro organismo, no infectarnos, pero podría entrar a nuestro organismo y entonces nosotros pasarlos a alguien más. Entonces, la forma en que el virus entra es a través de la vía respiratoria. Entonces, lo Sí. podríamos traer todavía en esta área. Y si no usamos el cubrebocas y tosemos o estornudamos, entonces la gente alrededor que no tiene la vacuna, que no se ha vacunado, podría infectarse. Eso es lo que todavía se está estudiando. Por eso es que todavía estamos recomendando que la gente utilice su cubrebocas, que mantenga su distanciamiento social en lo que se obtienen los resultados más a fondo de estos estudios. Y aparte de que pues todavía hay mucha gente que no se ha vacunado. O sea, el porcentaje de la población que se ha vacunado es muy pequeño todavía. Entonces, de ahí la importancia de seguir con las medidas de prevención. Hay, ¿qué de cierto es eso que se ha dicho de que es necesario mantener todavía el cubrebocas porque a una persona se haya vacunado se puede infectar e infectar a otros? Bueno, es lo que mencionaba, que la vacuna no te va a dar una infección. La vacuna no contiene virus, no contiene virus vivos, no contiene vivos muertos, nada de eso. O sea, la vacuna te va a proteger, te va a dar la protección de que no te vayas a infectar por el virus. Sin embargo, puedes ser portador del virus, lo cual es Correcto. diferente. Entonces, tú puedes estar en contacto con alguien que tuvo que tiene el virus y puedes traer el virus en la nariz, como ya lo mencionaba. El virus entra por las vías respiratorias. Sin embargo, como ya tienes la vacuna, ese virus no va a causar ninguna enfermedad o infección en ti. Sin embargo, si lo eres portador, puedes pasar ese virus a alguien más. Entonces, de ahí la importancia de vacunarse y de ahí que la importancia de todavía utilizar el cubrebocas porque eso, como ya lo mencioné, en los estudios se está estudiando esto, se está estudiando de Sí. la situación de que si después de que uno se vacuna, cuánta de gente es portadora del virus y si al ser portadora del virus, por portadores del virus, pueden pasarlo a otra gente. Otra de las cosas que se han dicho no sé de dónde sacaron esta información, de que algunos ensayos que se han hecho para la vacuna han provocado graves problemas. Es decir, que ha habido personas seriamente afectadas. No, la verdad es que en los estudios que se hicieron, tanto de Pfizer como de Moderna, los efectos secundarios se fueron efectos secundarios leves, no hubieron efectos secundarios severos o de que Nadie se murió por eso. varias gente haya muerto o cosas de ese tipo. No, los efectos secundarios más comunes que se vieron fue el dolor en donde se aplicó la vacuna, fiebre, un poquito de escalofríos, dolor muscular, fatiga, y en muy pequeño porcentaje de la población se vio un efecto secundario severo de alergia. O sea, de que hay gente Que que puede ser llegó a alérgica. desarrollar una alergia severa después de la aplicación de la vacuna, pero es un porcentaje muy pequeño. Hasta el momento se ha visto, después de todas las dosis que se han aplicado, que después de la aplicación de la vacuna de Pfizer Sí. hay 5 reacciones alérgicas severas por millón de aplicación de vacunas. Y con la vacuna de Moderna hay aproximadamente 2.8 reacciones alérgicas severas por millón de aplicación de vacunas. Entonces, el porcentaje es muy pequeñito de aquellas personas que pueden llegar a desarrollar una reacción alérgica severa, a comparación de la población. O sea, es muy poco ese porcentaje. ¿Qué te parece la vacuna de Johnson Johnson? Dice que es solamente una dosis y que no Ujú. tiene el nivel de protección que tiene la Pfizer, pero, pero llega hasta un 70%, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que ahorita como está la situación y la cantidad de vacunas que hay y la cantidad de demanda que hay, una vacuna más aprobada sería de gran ayuda. Aunque no tengamos esa protección del 95%, como ya lo mencionas con las otras vacunas, de Sí. todos modos ese 70% pues es muy bueno. Es mucho mejor que no tener ninguna protección, la verdad.
Entonces, yo creo que ahorita se está viendo si la FDA lo va a aprobar como emergencia o no. Si se llega a aprobar, yo creo que de todos modos va a ser una vacuna que sí tiene un alto porcentaje de efectividad y que sería bueno que la aprobaran para que hayan más vacunas disponibles ahora sí que vacunar a más gente. Yeah. ¿Crees tú que cuando tengamos por lo menos el 80% de la población vacunada, sobre todo en Estados Unidos, eh, se pueda volver a la normalidad? Es decir, que la gente pueda andar en la calle sin un cubreboca, pueda vivir como vivía antes. Sí, y esto lo han mencionado los científicos, como el doctor Fauci, por ejemplo. Él menciona que si llegamos a esa inmunidad de rebaño de un 70-80%, es muy probable que podamos regresar a la época pre-COVID, Sí, donde porque ya ahora no solo. tengamos que utilizar el cubrebocas, donde no necesitemos el distanciamiento Ahora nuestra historia se social. divide en antes del COVID y después del COVID. Exacto, entonces eso esperamos. De ahí la importancia de que mientras más gente se vacune, Sí, pues más pronto podríamos llegar a ahora sí que a nuestra época pre-COVID, que es lo que pues muchos ansiamos, ¿no? O sea, sí, es lo que queremos. exacto. Marisela, muchas gracias por estar con nosotros, por aclarar todas estas cosas. Espero que nuestros amigos televidentes hayan tomado nota de este asunto y no se dejen llevar de todas estas conjeturas, todas estas fantasías que se dicen, porque si no nos vacunamos, nunca saldremos de esta pandemia. Es la única Así es. forma de salir de eso. ¿Tienes algo que pienses que creas que bueno agregar respecto al tema, Marisela? Sí, lo único que quiero comentar a la comunidad es que las vacunas son seguras. Son seguras. Si tienen dudas, vayan a buscar información a fuentes confiables de información científica. Es muy importante, como ya lo mencionaste, las vacunas salvan vidas, las vacunas nos van a proteger, vamos a proteger a nuestros seres queridos y a nuestra comunidad. Entonces es bien importante que ahora sí que sepan eso, que las vacunas son seguras y que nos van a ayudar. Yep. Gracias, Marisela. Gracias a ustedes por estar con nosotros y esperamos tenerte otra vez aquí con nosotros para seguir hablando sobre estos temas. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación y saludos a la comunidad. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima entrega de Entrevistas en el Vocero Hispano TV.